latido de hoy, Bogotá y sus creencias. La religión católica es la que más se profesa en Bogotá, 76,3%, seguida de la religión cristiana, 30,7%, y de la religión evangélica, 7,9%. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre enero y septiembre de 2024, las conductas vulneratorias del derecho de libertad religiosa aumentaron un 31%, pasando de 13 casos en 2023 a 17 en 2024. Hola a todos, bienvenidos a El Latido, este espacio en el que le tomamos el pulso, esa vida interior a esta ciudad que tanto queremos, a nuestra Bogotá, nuestra ciudad, nuestra casa. Hoy vamos a hablar de los caminos espirituales y religiosos y cómo se viven en Bogotá. Porque hoy más que nunca, en un mundo acelerado y colmado por la tecnología, tal vez encontrar un bastión espiritual, un camino interior, sea una nueva forma de redescubrir la salvación. Así que para eso, en El Latido, hoy tenemos a 3 invitados, como siempre, muy especiales, a quienes les doy las gracias de entrada por estar con nosotros, y voy a presentarles a nuestros invitados. Primero comenzamos por Maite, que es más conocida como Maite Tú, pero si me permites te voy a decir Maite, y ella es nuestra angeóloga, y nos va a contar sobre diferentes experiencias con el camino de la espiritualidad y diferentes rituales también para llegar a ese camino. Está también Osvaldo Martínez Montealegre, y me tengo que poner la gafa porque si no, no veo. Él es comunicador social y periodista, que no me dejan ponerme las gafas, pero para quienes nos oyen, que sepan. Y está también el padre Mauricio Cuesta, que es fundador de los misioneros mariólogos, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, y comencemos hablando un poco de qué significa para cada uno de ustedes el camino espiritual, que no siempre es el camino religioso. ¿Dónde radica la diferencia y cómo podemos hacer converger de una manera real y muy honesta desde la búsqueda del ser, de la individualidad del ser, de quiénes somos y cómo percibimos la vida, esos dos conceptos? Padre. Bueno, pues Dios se va manifestando aquí en la tierra de diferentes maneras, o más bien, las personas tienen diferentes encuentros con Dios. De ahí donde tenemos la religión católica, que pues lleva 20 siglos, ya 21 siglos pues, de experiencia y de ir encontrando el camino del encuentro con Dios. Entonces podríamos entender que ahí ese encuentro con Dios, que es sentir el pertenecer a un plan superior, ¿no es cierto? Es el camino espiritual que se escribe a través de la fe, que en este caso es el catolicismo. Correcto. Okay. Sí, porque la fe de nosotros pues está sentado en la persona del Señor Jesucristo. O sea, es algo como, digamos, como raro para las otras religiones creer que un hombre, para ellos es un hombre, se hizo Dios, pero esta es nuestra fe. Jesucristo es Dios, okay, y Él pues nos dio, o sea, nos revela muchas cosas. Por ejemplo, por la persona de Jesús sabemos que existe la Santísima Trinidad. Por la persona del Señor Jesucristo, pues sabemos que Él fundó una iglesia en la cual pues está transmitiendo todas las enseñanzas que Él nos dejó. Que el centro de todo es el amor, porque Jesús lo resumió todo, nuestro Señor, en 2 palabritas: amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. O sea, amar, amar y amar. Desde esa perspectiva del amor, Maite, ¿qué otros caminos hay para encontrar esa pertenencia a un plan superior y ese amor y esa fe, digamos, ¿no? En un camino espiritual que, como no es tangible y nosotros los humanos necesitamos hacerlo tangible y vivenciarlo de alguna manera, darle una forma, ¿qué otras, digamos, posibilidades existen en este momento en Bogotá particularmente? Ok, para mí está claro que espiritualidad no es sinónimo de religiosidad. Para mí son dos cosas totalmente diferentes, pero digamos que lo que vivimos constantemente a diario, sobre todo en Bogotá, que es una ciudad muy agitada, que es una ciudad, digamos, con sus contratiempos, sus cosas, todas las situaciones que vivimos, mi búsqueda de la fe es a través de los ángeles.
primero Dios, y creo que el don que tengo, creo no, el don que tengo se lo agradezco es a Dios, porque a través de Él es que he podido experimentar esa canalización y esa conexión con los ángeles. Es algo que tengo desde los 3 años. Inicialmente fue un tema de pronto un poco equivocado médicamente y neurológicamente, me lo confundieron un poco, pero cuando fui creciendo fui experimentando que a través de ellos podía hacer conexiones que nos llevaban de alguna manera a generar un equilibrio, no solamente emocional, sino un equilibrio también con todo lo que tiene que ver con tu vida, con todo lo que tiene que ver con tu entorno, y eso de alguna manera lo comparto con personas que viven en ese diario vivir de desacuerdos en su vida, de problemas, de conflictos, de tristezas, de situaciones familiares complicadas que se pasan, digamos, hoy en día, que todos lo vivimos, porque todos lo vivimos, y a través de la fe que tengo en Dios y en los ángeles, lo comparto Maite, con las pero ahí personas. mi pregunta es, ¿cuál es el Dios del que me estás hablando? El Dios del que yo hablo es un Dios que tengo acá, en mi corazón, es un Dios que tengo adentro. No lo comparto, no lo miro como de pronto muchas personas lo visualizan, lo imaginan como... Antropomorfo. Exactamente. Ajá. No, para mí es una energía fuerte, es un ser que nos creó, creo en eso, en que nos creó, y que a través de los ángeles, que son los mensajeros de Él, y esa conexión que genera entre Él y este plano terrenal, para mí son los mensajeros que nos guían y nos orientan, y para mí ese es Dios, el que tengo acá adentro. Es un sentimiento al que le damos un nombre un para sentimiento. poder Para mí es definirlo un y poder... sentimiento. Ok. Y Osvaldo. Querido mío, ¿existe la posibilidad de la diversidad religiosa y espiritual en un país laico y particularmente en la capital de ese país, como Colombia? Pero por supuesto, y más en Bogotá hay mezquitas, hay iglesias protestantes, hay iglesias católicas emblemáticas como la de Montserrat, el 20 de julio. En mi caso particular, esa búsqueda de la fe, de la espiritualidad, empezó desde muy pequeño, pues inculcado como muchos bogotanos por nuestros papás, que me llevaban todos los domingos a la iglesia el 20 de julio, y bueno, o sea, aprovechar el mercado que hay por allí, mirar una que otra cosita, porque se volvió también un mercado. Ya entrando a la adolescencia, ya más adulto, comencé a buscar en iglesias protestantes cosas que yo, al leer, al mirar la historia de la iglesia católica, cosas que no estaba de acuerdo, cosas que pasan dentro de la iglesia, dije, no, aquí las cosas no están tan bien, ¿no? Comencé a ir a iglesias protestantes a buscar algo en mí, quiso saber más, tenía como una sed de conocimientos por este tema de la religiosidad, de Dios, cuál será la verdadera iglesia. Fui a muchos cultos. Estuve en grupos de conexión, iba entre semana, leí la Biblia 2 veces. Wow. Completa. Wow. Era un tema de algo en mí, quería saber más. Sí. Después comencé, me eché para atrás, catolicismo. Ajá. Comencé a buscar. ¿Por qué en estas iglesias no hay Eucaristía? ¿Por qué no? El pan, el vino, pero si Jesús hizo esto, ¿por qué en las otras iglesias no lo hacen? Pero según esa percepción tuya, cuando vuelves al catolicismo, Sí. significa que los católicos, y hablando de la Eucaristía, que no asisten cada domingo a la misa, por ejemplo, ¿no son católicos de verdad? Mira, la Eucaristía es una acción de gracias. Cuando Jesús partió el pan, primero dio gracias. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como católicos, es una acción de gracias. Tal vez eso se hace porque hay fe. Hay fe y eso te lleva a que el domingo sea un domingo para ser partícipe de ese ritual de la acción de gracias, ¿no? Pero ¿cómo se llega a esa fe? ¿Cómo se define esa fe partiendo de la posibilidad de existir y ser dentro de esa diversidad espiritual, de la búsqueda espiritual? Porque lo que yo veo en ustedes, en cada uno de ustedes, es la necesidad de encontrar una reflexión y un ser parte de en ese camino espiritual, que más allá de cualquier otra cosa es una introspección para poder conectarse con algo más grande y con los demás. Entonces, mi pregunta va a eso. ¿Cómo se define
el tener fe para estar motivados en ese camino espiritual? Pues yo tengo que compartir que siendo católico, pues realmente yo no era un católico comprometido, un católico de fe. Simplemente yo iba a misa porque mis padres me llevaban, pero cuando cumplí 15 años me invitaron a un retiro de la Renovación Católica Carismática, donde lo precedía el padre Ario Betancourt, que ya murió, que es un sacerdote que tenía el don de sanación muy grande. Yo sentí, o sea, algo maravilloso porque dije, bueno, el Señor Jesucristo está vivo y lo que Él hacía en el pasado lo sigue haciendo en el presente. Y entonces ahí fue donde nació mi vocación a ser sacerdote, porque me pareció muy bonito este ministerio de sanación. Entonces, Sí. más allá de un acto reflexivo, es un acto instintivo y del corazón, Sí, digamos, ¿no? La se tiene búsqueda que tener del esa camino experiencia espiritual. personal con Personal, Dios. ok. Y yo en este caso, pues, la tuve en una jornada de una misa de sanación, que se llama así, donde vi, pues, el Señor Jesucristo sanando a los enfermos. Ok. Y por esa razón sentí el deseo de sacerdote, porque dije, yo quiero dedicarme en este ministerio a orar por los enfermos y también a expulsar demonios, porque soy sacerdote exorcista. Y lo he hecho, lo he practicado durante esos 32 años, pero hace 5 años me dio un cáncer en la vejiga y en la próstata terrible, donde casi me muero, pero Dios también me sanó. Y usted hablaba de los dones, cuando usted Sí. vio ese don de la sanación, Don de de quien sanación, sí. presidía esa misa de sanación, y Maite también mencionó la palabra don cuando nos estaba Sí. hablando en su primera intervención, y hablaba de cómo ese don había sido malentendido, ¿no? A nivel médico y psiquiátrico, supongo, que también le ha pasado a muchos, digamos, santos y Sí, personas de la correcto. Iglesia Católica que tenían esta conexión que parecía ser como tan intangible y tan surreal para quienes los rodeaban, que decían que estaban enfermos o poseídos. Por ejemplo, el Padre Pío, que tenía los estigmas en las manos, entonces él pensaba, un obispo pensaba que él era que está enfermo de la mente, Claro, que tenía y problemas Maite, psiquiátricos. ¿cómo vivió esto y cómo esto trasciende para encontrarte con ese movimiento interior del que ahora le hemos dado el nombre de fe en esta conversación, que evidentemente lo es, pero que la estamos redefiniendo, a través de, por ejemplo, el mensaje de los ángeles, el Feng Shui y nuevas corrientes espirituales que nos llevan a hacer esa conexión que, insisto, no es una reflexión, ¿no? Como de la mente, sino un contacto del alma? Para mí fue un proceso muy difícil, donde ellos me tuvieron que poner medicamentos durante casi 17 años. Entonces mi niñez, mi infancia no fue normal porque los medicamentos que tomaba eran demasiado fuertes, que me mantenían todo el tiempo dopada. Y yo sentía en mi corazón, en mi alma, como le digo a todo el mundo, yo tengo que ayudar a muchas personas que yo sé que pueden necesitar de mí. A mis 17 años le dije a mi papá, no me tomo un medicamento más. Yo sé lo que tengo, yo sé lo que me pasa y yo decidí que esto hace parte de mi espiritualidad y quiero que lo respeten. Y a mi papá le tocó, por ser menor de edad, yo firmar un documento donde yo me retiraba completamente de los medicamentos. Y después de escuchar esto, padre, ¿cómo puede acompañar la Iglesia Católica a la comprensión y a ser partícipe también de esto que ustedes comparten, que habla Maite del amor, el amor que siente a un Dios de amor y lo que nos deja de legado Jesús, que Cristo en la cruz es el amor? Entonces, ¿por qué podría uno pensar desde afuera, y lo digo yo con completa ignorancia, que hay un distanciamiento en la definición entre lo uno y lo otro, cuando en últimas llegamos a la conclusión del amor? Claro, pues siempre hay y habrá como dos corrientes, ¿cierto? O sea, una corriente muy racionalista, donde mira estos casos como psiquiátricos precisamente, y hay otra corriente que es donde yo pertenezco, la corriente carismática, donde nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, y los que estamos en esta corriente se nos hace algo normal que exista un don donde se puede escuchar los ángeles, como existe el don de donde se puede ver las cosas espirituales, como existe el don de expulsar demonios, el don de sanar a los enfermos. Okay. Y ahí me voy con Osvaldo, porque resulta que
el tema de Maite, por ejemplo, muchas de las cosas en las que ella trabaja se han vuelto muy populares, ¿no? Y entonces atraen a muchísima gente que, por ejemplo, en redes lo hace de manera poco seria, ¿no? Y le quitan no solo valor, sino que le restan credibilidad al tema de los ángeles, al tema del descubrimiento espiritual individual y a diferentes cosas, incluyendo la meditación, ¿no? Entonces, como las redes se encargan de vendernos todo como una fórmula mágica, sea feliz en 3 pasos, ¿no? Encuentre a Dios en medio paso, ¿no? Y los seres humanos tenemos que vivir procesos, porque de lo contrario es que no estamos viviendo la vida, los procesos son la vida misma. ¿Cómo percibes esto de las redes y la espiritualidad? ¿Eso sí como que compagina o eso es una cosa que es un invento que no es posible pegar con nada? En el día a día y con lo que consumen las redes las pasan por alto y uno piensa que hoy en día la gente no los consume. Hay muchos canales y muchos nichos, como se llaman en el mundo de las redes, hay muchos nichos que crecen de una forma vertiginosa. Por ejemplo, de noticias de actualidad, de entretenimiento, crecen muy rápido, pero hoy en día, en el año 2024, ha habido un crecimiento muy grande de este tipo de contenidos. Lo dicen youtubers de España, de México, que son países muy fuertes en este tipo de contenidos, sobre estos temas de las historias de la Biblia, de oraciones. Yo quería hacerlo muy al estilo mío y creé un canal que en un mes que lleva el canal, les lleva muy poco, ya tiene 2.300 seguidores. Eso habla. YouTube es una de las plataformas. Eso es un montón. Es un montón porque de todas las redes sociales, YouTube es la más difícil de crecer en seguidores. Hay personas que duran un año para llegar a las 1.000 con mucho contenido, Llegar a 1.000, 6 meses. Si lo hace bien, en un mes lo logra. Pero aquí entonces a lo que vamos es que finalmente uno como audiencia tiene que de verdad ser muy crítico o por lo menos tener bastante criterio para escoger lo que consume, sea el entretenimiento o las noticias en las redes sociales o la búsqueda espiritual en las redes sociales, porque así como se puede encontrar con creadores de contenido que lo hacen de manera responsable, se encuentra con lo que les decía ahora, que es pues la fórmula mágica en 2 segundos, porque por ejemplo con el tema de los ángeles hay muchísimo y es como tú te puedes comunicar con tus ángeles y mañana entonces tomas un curso de 2 horas y luego abres un consultorio y luego le cobras a la gente un montón de dinero, ¿no? A mí eso me parece muy triste. Okay. La verdad me parece muy, desde mi punto de vista, y respeto a las personas que se han dedicado a estudiar el tema de los ángeles, pero yo siento que un don es algo totalmente diferente a algo que tú aprendes. Algo que tú te metes a internet y lo estudias, bueno, quiero saber de los ángeles, realmente los ángeles existen, ¿cómo me conecto con los ángeles? O sea, si te das cuenta, en internet tú puedes buscar y encuentras 20.000 maneras de cómo conectarte con los ángeles. Para mí, la única existe una sola y es a través del amor. A través del amor y es a través del silencio. Entonces, no, que si tú no pones entonces la vela de color morado o la vela de color blanco, entonces tú no te vas a poder conectar con tu ángel. O esas personas que de pronto dicen, no, mira, tu ángel se llama fulanito. Mentiras, o sea, ni siquiera yo sé cómo se llama mi ángel, ni siquiera yo lo sé, pero a través de una meditación o a través de una oración, tú puedes sentir la energía de tu ángel y le puedes pedir que te dé tu nombre, que le dé el nombre de quién es ese ángel o esa energía que me está acompañando. Entonces, yo pienso que el tema de las redes sociales y todo eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque a través de una invocación o una mala invocación a los ángeles, tú puedes atraer también la energía de ángeles caídos. Entonces, está abriendo portales que son completamente delicados. Hoy cualquiera se hace llamar angeólogo. Que eso nos daría para otro capítulo, es un tema extenso, pero yo quisiera que nos fuéramos quizás con una reflexión, porque Maite nos volvió a llevar a la palabra amor, ¿verdad? Y mi pregunta va, ¿es posible empezar a reescribir la historia del amor en el camino espiritual, entendiendo la diversidad religiosa en una ciudad como Bogotá? ¿Y qué hacemos para que la palabra tolerancia no sea una palabra mal utilizada, ¿no? Y banalizada, sino que en serio exista la comprensión de que mi búsqueda espiritual, mientras que tenga una conexión con ese amor que nos lleva a ver al otro con
todos los sentimientos puros y con los ojos prístinos para poderlo querer, aceptar, entender y sobre todo respetar, ¿no es cierto?, hacen parte de eso que ustedes construyen en su día a día, en esa búsqueda de su fe y de su camino espiritual. ¿Cómo hacemos en Bogotá para vivir esto? ¿Y es posible o no lo estamos inventando? Bueno, pues mire, yo estaba pensando ahorita que el problema, como estamos hablando de un tema espiritual, ¿cierto?, de las religiones es el fanatismo, porque el fanatismo es creer que la persona, que lo que piensa es lo único que existe y es lo verdadero, y todo lo demás es falso, y incluso hasta matar a los demás si no están de acuerdo con lo que él piensa. Entonces yo en estos 32 años que llevo de sacerdote y con tantas pruebas que he pasado también, he llegado a la conclusión que definitivamente no hay grupos buenos ni malos. O sea, es decir, que por decir algo, que el catolicismo es el bueno y que el protestante es el malo, o que el musulmán es el bueno y que los hinduistas son los malos, sino que simplemente hay personas buenas y hay personas malas. Entonces, ¿quiénes catalogamos como las personas buenas? Las personas buenas son las que precisamente están llenas de amor, porque el amor es incondicional, el amor es darse a los demás, el amor es desinteresado. Entonces, nosotros nos toca hacer ese ejercicio de buscar que todos lleguemos a tener ese amor verdadero de Dios y poder tolerar, o sea, amar al prójimo como a sí mismo. Es que el Señor Jesucristo es la respuesta a todo. Realmente Él dijo que era el camino, la verdad y la vida. Y Él lo dijo, si nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, ya no habría peleas, no habría dificultades, porque nosotros queremos lo mejor para nosotros. Entonces, claro, si nosotros lo mejor para el otro, tenemos al otro, pues si lo amamos como nos amamos a nosotros mismos, pues le damos lo mejor, le deseamos lo mejor, hacemos lo mejor por él. Y Osvaldo y Maite, ¿qué piensan? ¿Sí es posible vivir desde el amor en la diversidad espiritual en Bogotá? Para mí, por supuesto, claro que sí. Lo que pasa, y está todo resumido en esa palabra que dijo el Padre, amar al prójimo como a sí mismo. Si tú vas en el carro y quieres pasar de primera siempre, y estás en un trancón, ¿y por qué no le cedes el paso al que está al lado? ¿Cuánto vas a perder? En esos pequeños detalles, tú le muestras el amor al prójimo, cediendo el paso, ese es el cediendo la secreto de silla. la práctica Sí. del camino espiritual, que es en el día a día, ¿no? Claro, en el día a día, con tu compañero de trabajo, con tus padres, respetando a tus padres, siendo buen padre también, queriendo a tus hermanos, ayudándole a alguien que lo necesita, que un amigo se quedó sin trabajo, bueno, ¿cómo te ayudo? Que, bueno, en el día a día, en la calle, que una persona necesita, oye, me quedé sin para el Transmilenio, si yo tengo, ¿por qué no lo ayudo? Claro, y cierro con Maite un poco para llevarnos una reflexión de los tres, de cada uno desde su punto de vista, ¿no? ¿Cómo vivimos esta diversidad entendiendo que somos diferentes todos? Totalmente, pero yo digo que el amor y el ego tienen una lucha constante, tienen un problema constante, y es que siempre tenemos la tendencia a anteponer el ego antes que el amor. Y yo sí soy de las que cree fielmente y ciegamente en el amor, y sé que el amor todo lo construye, sé que el amor todo lo puede, y sé que a través del amor podemos lograr muchísimas cosas. Mira, nada más en una discusión, en un desacuerdo, que tú estés con una persona, demuestra un poco de amor. Oye, ven, mira, vamos a calmarnos, la otra persona alterada, vamos a calmarnos, vamos a hablar, mira, tú tienes cosas muy positivas, tienes cosas muy bonitas, vamos a ponerlas en práctica los dos. Mira, eso baja a la otra persona. Y sí, como dice el dicho, para pelear se necesitan dos. Entonces creo que también a través del amor, y no solamente eso, sino de la gratitud, ¿sabe? El simple hecho de agradecer, de levantarte, decir Dios o en quien tú creas o al universo, lo que tú quieras, gracias. Gracias por permitirme ver la luz de este nuevo día, gracias por mi familia. Pero ya lo ponemos como tan, como que, ¿cómo se puede decir? Como una rutina normal, que no, eso ya... Entonces, la pelea que hay entre el ego y el amor es muy complicado, pero aquí en Bogotá lo podemos lograr, claro que sí. Claro, o sea, que pensemos siempre en amor, llenemos el corazón de amor, y les aseguro que eso sí se puede. Bueno, pues a los tres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y creo que la reflexión que nos queda es que en la diferencia está el encuentro de la individualidad, pero más allá de la individualidad, para poder entender quiénes somos y cómo son quienes nos acompañan desde el respeto y el amor, ¿verdad? Nos queda un camino en el que podemos generar un tejido social
especial en nuestra ciudad a partir de la comprensión de que todos somos parte de un plan maestro, de algo más grande y que lo podemos llamar como queramos, mientras que exista, por supuesto, la posibilidad de encontrarnos en esa palabra que vamos a repetir insistentemente y que ojalá se quede en la mente y en los corazones de todos ustedes, y es ese, el amor. Muchas gracias y que Bogotá siga en este latido maravilloso en el que, como les digo, construimos ciudad a partir de esa comprensión y de esa reflexión profunda de cuál es nuestra búsqueda y cuál es la búsqueda del vecino, que es tan importante como la nuestra. Chao. Hoy en esta conversación se ha demostrado que la espiritualidad en Bogotá no es uniforme. Es un mosaico donde lo antiguo y lo moderno se abrazan con una fuerza que sorprende. Además, aquí el misticismo no es solo una creencia, es una experiencia compartida. Bogotá es una ciudad que, a pesar de su caos, encuentra en su diversidad espiritual un latido común, un hilo invisible que conecta las almas de sus habitantes. En Bogotá, la espiritualidad no solo se vive, se siente, porque cada creencia, cada búsqueda es parte del latido que hace de esta ciudad una creación divina. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.